Donald Trump y Javier Milei son dos caras de una misma moneda. Esta semana, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, estos dos jefes de Estado pusieron sobre la mesa toda la cantidad enorme de problemas que está teniendo la ONU en este momento, todas las insuficiencias de las que está sufriendo y todas las estafas que realmente también está promoviendo en medio de un mundo cada vez más convulso en el que la democracia, al menos como las entendemos los occidentales, no está siendo el principal norte hacia el que está mirando esta organización. Trump y Milei han terminado dándole una bofetada a todo esto que se comenta en los pasillos de los grandes lobbies internacionales sobre temas climáticos, temas de género, temas incluso que tienen que ver con algo tan sensible y que impacta durísimo a Europa como la inmigración ilegal, y que hoy vamos a analizar con estos discursos que han dado Trump y Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas en este programa. Los invito a quedarse por acá. La Organización de Naciones Unidas, ONU, como las conocemos todos, nació en 1945. Se supone que para aprender de las lecciones que había dejado la Segunda Guerra Mundial, incluso también para lograr paliar un poco todas las enormes carestías que había dejado la guerra, todo lo que había sido el fenómeno nocivo del nazismo, todo lo que había significado la confrontación bélica en la que estuvieron inmersas varios países, como ustedes saben. Se supone que la Organización de Naciones Unidas era una mirada hacia el futuro y ese futuro era democrático, libre, de cooperación entre las naciones, pero que al día de hoy todo se ha quedado, para no ser tan exagerados y tremendistas, buena parte de lo que se planteó en aquel momento se ha quedado en el papel. Esta semana hemos tenido Asamblea General de Naciones Unidas, y en esta Asamblea General, donde hay jefes de Estado que han hecho discursos, por ejemplo, para reconocer a Palestina como Estado, y ya hemos hablado de esto, por ejemplo, en el último live que hice acá en YouTube, y todos los problemas que puede traer derivados la interpretación de este reconocimiento que ha sido promovido, por ejemplo, por el Reino Unido de la Gran Bretaña, por Francia y por otros países de Europa que dicen la única solución es reconocer ya a Palestina como Estado. Hay otros jefes de Estado que se han planteado en el centro de la cuestión el mero cuestionamiento precisamente de cómo funciona la Organización de Naciones Unidas. El ir al centro del problema. Y es que más allá de que nos demos besitos, nos estrechemos las manos, nos palmiemos el hombro, hay problemas profundos que están ocurriendo en el mundo y que la ONU no está logrando resolver. Hay problemas profundos que se están sucediendo en distintas naciones del mundo y la ONU está volcando su mirada hacia otros lados. Más allá de los problemas tradicionales, de la inequidad, del hambre, de lo que significa la carestía de servicios públicos de calidad y una cantidad de cosas que, por supuesto, al pleno siglo XXI deberían ser básicas para que cualquier ser humano pueda vivir con tranquilidad en cualquier país del mundo, hay una cantidad de problemas asociados que han venido surgiendo porque precisamente la ONU se ha enfocado en ellos sin que necesariamente sean problemas y sin que necesariamente sean más relevantes que los problemas que tiene este mundo en el que estamos viviendo. Para mí, por ejemplo, un gran problema que tiene el mundo en la actualidad es que en muchos países, sobre todo en el hemisferio en el que vivo, están careciendo de lo más básico, el bien más elemental, que es la democracia. No hay democracia, no hay libertades. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. I didn't think of it at the time because I was too busy working to save millions of lives. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers because millions of people are no longer being killed. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. The UN is supposed to stop invasions, not create them. I look at London, where you have a terrible mayor, terrible mayor.
And it's been so changed, so changed. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Y las libertades que se promueven a veces son un disparate. Realmente están divorciadas de la visión original que podía tener, digamos, la noción tradicional occidental de las libertades. Aquí estamos priorizando, por ejemplo, en muchos países, el que haya libertad de consumo de drogas, por ejemplo, cuando lo que se debería priorizar es que haya libertad política de expresión o asociación en esos países. Aquí se está priorizando el hecho de que haya libertad en cuanto a la escogencia de las parejas sexuales o de las parejas cabalmente entendidas, cuando lo que se ha debido priorizar, repito, es que haya libertad de expresión, libertad política y libertad para que la gente pueda circular libremente en sus países sin que sea perseguida por el hecho de pensar distinto, por ejemplo. Eso, la ONU, que hace unos informes muy bonitos y que por cierto tiene uno publicado sobre la situación venezolana, creo que recientemente, esta misma semana acaba de salir, se queda a veces en esos informes y cuando le toca pasar al plano de la práctica, se queda o francamente corta o a veces hace el papel cómplice. Y no lo hace necesariamente porque sea cómplice, sino porque su propia estructura, su propio modo de funcionamiento, por ejemplo, en lo que implica el mecanismo de votación dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se supone es un sistema de balance de poder para que uno no anule al otro, para que no estalle otra guerra mundial, termina siendo una gran mampara de complicidades y donde pues las dictaduras pueden ser avaladas, las tiranías pueden ser celebradas y los autoritarismos pueden ser simplemente bypaseados. Entonces, estamos hablando de que hay problemas profundos y aquí es donde viene la importancia de discursos como el que ha dado el presidente Trump o el que ha dado también en la misma línea el presidente argentino Milei esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas. 82, the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible as any nuclear holocaust would be. This is what they said at the United Nations. What happened? Here we are. Another UN official stated in 1989 that within a decade entire nations could be wiped off the map. Vamos un poquito a tensar la cuerda. Fíjense ustedes, si yo me meto en la inteligencia artificial, yo uso por ejemplo una aplicación, yo no uso DeepSeek, no uso Gemini, no uso ChatGPT. Yo soy hipster hasta con las inteligencias artificiales, no la uso demasiado, pero generalmente cuando echo mano de este artificio tecnológico, lo que termino usando es una que se llama Perplexity. Si yo le meto a Perplexity la siguiente pregunta, si yo le escribo a Perplexity la siguiente pregunta, ¿para qué nació la Organización de Naciones Unidas? Perplexity me dice lo siguiente, y lo estoy leyendo textual desde el teléfono móvil, desde el celular. La ONU nació en 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. El principal objetivo era evitar futuras guerras, promover la paz y la seguridad internacional. Fue creada como una plataforma donde los países pudieran cooperar para resolver problemas globales, fomentar relaciones pacíficas y proteger los derechos humanos. ¿Ah? ¿Les suena? Desde su fundación, la ONU ha trabajado para mantener la paz, proteger los derechos humanos, fomentar el desarrollo sostenible, y aquí vamos con estos cuentos, facilitar la cooperación entre los Estados miembros. En resumen, los objetivos de la ONU son los siguientes, creo que hay 5 acá. Mantener la paz y seguridad internacional, impedir que se repitan conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial, promover la cooperación entre las naciones en asuntos de interés común. Cuarto, defender y proteger los derechos humanos universales, muy importante. Y quinto, facilitar el desarrollo social y económico global por este tema de las inequidades, de la distribución de la riqueza y todo este asunto. ¿Qué ha hecho Trump esta semana? Trump se ha lanzado un discurso prácticamente de 1 hora, en donde por una parte se ha dedicado a cuestionar los sistemas de funcionamiento de la ONU. Ha dicho que la ONU, incluso funcionando en Nueva York, en los Estados Unidos, ha abandonado a los Estados Unidos en algunas cosas en los últimos años. En algunas políticas que quieren promover la paz, la democracia y las libertades, la ONU sencillamente se ha retirado, se ha metido en ese cascarón burocrático en el que se ha convertido la ONU y ha abandonado a un país que se supone promueve estos valores, que es Estados Unidos. Trump hace un pase de factura a la ONU. Es normal, hablamos de mandatarios que
en muchos casos están en una posición reticente, una posición que es reacia a ver con buenos ojos todo lo que hace la ONU. Pero si vamos a segmentar el discurso de Trump, es muy interesante porque toca punto por punto, y hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que no, pero toca punto por punto los asuntos álgidos al día de hoy de la ONU. Por ejemplo, Trump viene y dice: la ONU ha promovido una política, y aquí yo voy a sustituir el término de Trump. Trump dice todo esto del cambio climático. No, el cambio no, la histeria climática, que es promovida por la ONU o es promovida por organizaciones como la Unión Europea, por ejemplo. La OEA probablemente también habla de esto. Recuerden que todos estos son organismos paraguas de la ONU. La ONU es el gran hermano de todas estas cosas y se promueven aguas abajo en distintos entes que de alguna manera están interconectados con la ONU. Bueno, el cambio climático. Efectivamente el planeta está sufriendo un cambio de temperatura. Efectivamente el planeta está sufriendo las consecuencias de la acción humana. Eso no es una verdad que yo acabo de descubrir. Eso lo sabe cualquiera. Eso no hay que hacer grandes estudios que ya se han hecho para determinar que eso es así. Ahora, ¿cuál es nuestra capacidad real de incidencia para modificar el curso de acción que lleva el planeta en ese sentido? Bueno, yo creo que es en alguna medida posible, pero no lo es todo. O sea, hay cosas que inevitablemente van a pasar con el planeta. Sin embargo, a pesar de lo que dicen los catastrofistas climáticos, el mundo no va a desaparecer pasado mañana. Probablemente usted, yo, mis hijos, mis nietos, se van a morir y todavía el mundo no se va a acabar. Es lo más probable. Estoy casi que un 95% seguro de esto que estoy afirmando. Y más o menos hacia allá ha ido Trump. Trump se fue a los antecedentes de lo que se decía del cambio climático. Trump decía, por ejemplo, en los años 80, acá en esta tribuna de la ONU, se dijo que dentro de 30 años, es decir, más o menos en esta época que estamos viviendo, iba a haber 10 países que iban a desaparecer completamente porque las temperaturas iban a llegar a unas variaciones tales que esos países no iban a poder seguir existiendo. Al día de hoy la cartografía, la geografía mundial sigue siendo más o menos igual, más allá de las modificaciones que se dan por las guerras y todas las cosas que hace el hombre. Pero el tema climático no ha desaparecido todavía esos fulanos 10 países. Y eso me dio mucha risa cuando lo dijo Trump. Trump decía, por una parte, si hace 30 años se hablaba de que el problema era el congelamiento, era la bajada de las temperaturas, bueno, no, ahora el cambio climático es que las temperaturas van a subir y van a llegar a niveles francamente insoportables y van a calcinarnos a todos en el planeta. Y de hecho, usted ve los noticieros al día de hoy en muchos países desarrollados, yo sigo los de España, puedo ver alguna vez que otra, una del Reino Unido, Francia, países de Europa, Alemania, y uno ve los noticieros y cuando van a la sección del clima, ese apartado donde a veces salen chicas bonitas describiendo cómo es el clima, te ponen un mapa rojo prendido en candela, como que no, el mundo se está acabando. Eso es histeria climática, eso no puede tener otro nombre. Sigamos. Trump dice, por ejemplo, en cuanto al respecto de la ecología y del cuidado del ambiente, se le exige a Occidente, se le exige a Estados Unidos que cumpla con el tema de las emisiones, con el tema de la huella de carbono. Ahora, ¿quién se lo exige a China? China, que es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. China, que es un actor político importantísimo al día de hoy. ¿Dónde está la capacidad de la ONU para obligar a China a que pueda hacer las cosas como las hace Occidente? O como, no como las puede, como le obligan a Occidente que las haga. Y por eso Trump dice, y esto es lo que no entiende mucha gente, cuando dice Trump es un loco, Trump dice, por eso es que me retiré del acuerdo climático, porque no estoy de acuerdo que nos obliguen a nosotros a cumplir cosas que cumplimos, pero que nuestros amiguitos chinos no cumplen. En China, dice Trump, las grandes empresas arrojan los desechos, muchos de ellos tóxicos incluso, a los ríos, al agua. Entonces ellos creen que el agua se quede estancada allí. No, el agua llega, atraviesa los océanos y llega a Occidente, llega a este lado del mundo. Están contaminando el mundo. China, que es gigantesca, que es una superpotencia económica. China no revisa sus protocolos de acción ecológica. No le interesa. China está en una carrera desenfrenada de productivismo, de generación de bienes y servicios. A China no le importa. Entonces, ¿cómo es esto de que hay una regla para unos, pero para otros es distinta? ¿Cómo es esto de que mientras Occidente tiene que desacelerar su producción, mientras Occidente tiene que tiene que renegar de los combustibles fósiles, porque ahora todo es la energía eólica, la energía alternativa, las energías limpias, las renovables? ¿Cómo es eso que mientras tanto en China siguen contaminando y siguen utilizando gasolina, siguen utilizando el petróleo? O sea, y no les importa.
Entonces, una cosa para uno, pero también para los otros, ¿no? Y en esto de las energías, Trump se enfatizó muchísimo también diciendo, mira, no hay posibilidad, yo he leído un poco sobre este tema, no hay posibilidad real de que a esta altura las energías renovables puedan suplir la capacidad energética, valga la redundancia, que tienen las de tipo tradicional, lo que son los combustibles fósiles. Y entonces el tipo se ceba y dice, por eso es que yo en Estados Unidos digo, drill, baby, drill, perfora la tierra y saca todo el petróleo, el esquisto que pueda sacar, porque vamos a seguir utilizando los combustibles fósiles, porque no tenemos alternativa en este momento y porque si estamos en una carrera, como están en estas potencias de productividad, pues tenemos que echar mano de lo que tenemos. No vamos a desperdiciar los recursos. Y esto tiene sentido. Luego, bueno, todo este tema que podría ser muy polémico sobre el asunto de la ideología de género, que realmente Trump allí, yo leí el discurso completo. El discurso de Trump, les digo, fue 1 hora. Y allí fue realmente cauto. No entró mucho en esto. Pero el gran segundo tema de la intervención de Trump no es tanto este, como les digo, sino el asunto de la inmigración ilegal y la soberanía de los países. Como ustedes saben, Trump ha vuelto al poder repotenciado por todo este lobby o toda esta línea de pensamiento, para hablar más allá de los lobbies, que significa el patriotismo, el soberanismo de las naciones. Trump está persuadido de que el tema de la inmigración descontrolada, masiva y fundamentalmente ilegal es un peligro para todos los países. ¿Por qué? Porque por una parte generan delincuencia, no puedes controlar quién está entrando al país. Por otra parte, bueno, entran a competir de manera desleal con los trabajadores de esas patrias, de esos países. Entonces, tienes unas personas que trabajan por unos sueldos que no son los sueldos por los que normalmente trabaja la gente en esos países y por tanto se producen desequilibrios en el mercado laboral. Y bueno, por otro lado, además, toda población en masa que entra a cualquier país genera demandas sobre los sistemas de atención públicos de ese país. Educación, salud, divertimento, póngale el nombre que le quieran poner. Toda esa población va a generar demandas, sobrecargas sobre esos estados. Y en ese sentido, Trump ha dicho, yo sí estoy en la onda de la defensa de la soberanía. Yo no creo que la alternativa sea abrir las fronteras, que por cierto, es la alternativa que han tomado muchos de los países de Europa. Y yo creo que ustedes allí están cometiendo un terrible error. Ustedes están acabando con sus países al no controlar la migración. Ustedes están acabando con el destino de sus patrias al no lograr ver qué tipo de personas están llegando a sus países, porque aquí hay otro componente fundamental, el cuarto y para mí uno de los más importantes, el tema cultural. Tú no sabes de dónde provienen estos migrantes. Bueno, sí sabemos porque ya luego nos enteramos, después hacemos como que medicina forense, pues después de que está el cadáver en la mesa ya vemos qué es lo que pasó, por qué murió la persona. Y es que realmente vienen de los países complejizados, los países en guerra, países del África, países del Asia, que son países que en el tema cultural realmente no se analogan con los países de Europa. No es tanto que no seas occidental, es que además está el asunto religioso. Y son países que no vienen de una tradición en la que esté separado el Estado, es decir, los asuntos políticos de los asuntos religiosos. Vienen de vivir tribalmente en teocracias, vienen de vivir en sistemas donde en muchas veces se aplica el Islam radical, y eso no puede compatibilizarse con sociedades cristianas occidentales, no logran compatibilizarse. En tanto, entonces, lo que se va a producir en estos países es un injerto, una suplantación de la población natural de esos países por otras poblaciones que van a buscar imponer sus valores. Y adivinen qué pasa cuando se tratan de imponer esos valores. Lo que pasa es que se produce una colusión, se produce un choque entre valores de un lado y del otro. Y eso es lo que estamos afrontando. En ese sentido, es importantísimo el discurso de Trump. Ahora bien, Trump ha tenido también unas butades, por decirlo poco, en este discurso. Ha dicho, por ejemplo, soy el presidente de la paz. Yo he acabado algo así como con 7 guerras en apenas 7 meses. Yo quisiera ver cuáles son esas 7 guerras. Las 2 grandes guerras, la que tiene Israel en Franja de Gaza con los terroristas de Hamas y la que tiene Rusia luego de haber invadido Ucrania, están allí todavía. Trump ha tomado efectivamente un papel muy activo en la negociación, pero no se han acabado y no parece que se vayan a acabar mañana. Trump está haciendo, repito, sus mejores gestiones, pero estos conflictos están vivitos y latientes. O sea, allí no hay todavía una solución que uno pueda atisbar el fin de semana próximo, la semana próxima. No es tan fácil. Me imagino que se refiere a pequeños conflictos que había en países del Asia. He visto algo por allí, he revisado algunos países que tenían conflictos y donde Trump se ha involucrado.
Pero bueno, incluso Trump ha ido más allá y dice, a mí me tienen que dar el Nobel de la Paz. Creo que se le va un poco el ego en este tipo de cosas, así como se le va cuando dice, yo todo lo que está pasando lo predije. Bueno, ni que fueses Nostradamus tampoco. Un poco... Sin embargo, advertí que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas. El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado. Así es. Y aquí quiero empalmar, porque si no este video se va a hacer demasiado largo, con la propia intervención de Javier Milei, que sí se ha centrado, por una parte, en lo clásico de Javier Milei, que es un estudio de la economía, una suerte de cátedra sobre economías libres, sobre mercados, sobre propiedad privada, sobre órdenes espontáneos, sobre todo lo que ocurre en lo que se supone son las sociedades libres desde el punto de vista económico. Pero por la otra, y eso es un poco, esto lo ha hecho en defensa de lo que es su obra de gobierno, lamentablemente creo que minusvalorada por los electores argentinos en las últimas elecciones que se dieron en la provincia de Buenos Aires en el campo legislativo. Pero por otra parte, lo interesante de Milei, que lo ha tocado también por supuesto Trump en su discurso, es el propio mecanismo de funcionamiento de la ONU. Milei ha dicho, yo se los advertí, señores burócratas de la ONU, ustedes han perdido el norte, ustedes están haciendo cosas que no tienen pies ni cabeza, ustedes están poniendo el centro de los esfuerzos, el financiamiento, la burocracia enorme de la que disponen, la están poniendo al servicio de causas que no son las más importantes. Y por eso me gusta el discurso de Milei, porque Milei básicamente lo que les está diciendo es, ustedes tienen que redireccionar su mira, su lupa, y ponerla en temas como libertades, fundamentalmente, más que democracia, pero democracia también, hacer que los países funcionen desde un punto de vista más o menos apegado a ese ideal de paz, concordia, de que la gente pueda disentir políticamente. Y eso, señores, no está pasando. Para muestra un botón, en América Hispana tenemos, como ustedes saben, instalados en varios países de América Hispana gobiernos no democráticos, y más allá, repito, de que la ONU esté emitiendo periódicamente informes y se aboque a la situación, revisando casos de presos políticos, de que haga llamamientos a la democracia, la ONU no tiene herramientas, no tiene instrumentos, se queda corta a la hora de poner las manos para forzar a que esos estados nacionales puedan ejercer efectivamente o deban ejercer democracia y libertades en sus países. Lo que hay es una gran dilación permanente, donde hay una suerte de nueva élite, una nueva capa de burócratas que viven de hacer documentos, de hacer llamados, de los famosos deeply concerned, de los famosos estamos profundamente preocupados, de hacemos un llamado, yo invoco, debemos direccionar los esfuerzos hacia no sé dónde, que si el diálogo, que si... Pamplinas. Son puras tonterías. Son cosas que realmente no, de las que no toman nota los gobernantes autocráticos de estos estados. Les da igual. Y lo peor, repito, es que al final del día la ONU no tiene cómo obligarlos. La ONU no hace vinculante ese llamado a la hora de ponerlo en la práctica. Así que Donald Trump y Javier Milei, muy a su modo, han logrado poner los puntos sobre las IES. Repito, son dos presidentes. Por ejemplo, ya Milei lo había hecho. Fue al Foro Económico Mundial y dijo, bueno, un foro que se supone ha debido promover libertades, ha debido promover mercados libres, leyes de mercado, oferta y demanda, se ha consagrado en una suerte de camarilla de plutócratas, de dueños de grandes empresas que además deciden sobre los destinos de los países. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a abordar el día de hoy, que sería más o menos el tema emparentado con lo que llaman el globalismo, ¿no? Que es esta suerte de gobierno mundial que a la vez lo ejerce gente que uno no sabe quién es, ¿no? Que son unos burócratas especializados, muy especializados ellos, pero que uno no sabe dónde están. Y que realmente gobiernan es con arreglo a sus intereses y de los de su grupo, que es lo terrible. Tremendo discurso que me parece que merece la pena que se analicen. Me parece que la ONU ha sido sacudida esta semana en su propio patio. Y por cierto, como un dato anecdótico, curioso o chistoso, como lo quieran ver, Trump ha comunicado, después de haber dado su discurso, cuando le estuvo fallando el teleprompter, el apuntador, creo que tiene un apuntador acá en la oreja, además del televisor que ponen frente a los oradores para que lleven la hilación del discurso, le ha fallado la escalera mecánica.
digamos, en el acceso a la sala de reuniones de la Asamblea General de la ONU. O sea, y Trump dijo, yo voy a demandar esto porque esto es absurdo. Además, sí, o sea, qué ridiculez de que el organismo que se supone es más poderoso del mundo tenga unas escaleras mecánicas que no funcionen, que tenga un teleprompter ni siquiera decente para que el orador pueda llevar la hilación del discurso, para leer el discurso. O sea, es un absurdo. Pero bueno, en ese absurdo estamos viviendo. Amigos, este video espero que haya sido de su agrado. Yo les invito a que se suscriban a este canal si les gusta el contenido. Pueden dejarme un comentario, cómo lo han visto ustedes, si les parece que han sido discursos interesantes los que han dado estos mandatarios en la Organización de Naciones Unidas, cómo ven el tema de la ONU, del que yo soy muy escéptico. Ya lo decía en un live este fin de semana. La ONU se ha quedado cortísima siempre, pero bueno, cada vez nos damos más cuenta que está cada vez más corta en lo sustancial y en lo interesante, y cada vez invierte más esfuerzos en cosas insustanciales o que por lo menos no deberían ser prioridad. Pero bueno, además también les agradezco por suscribirse a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/NeoAdolfo, y gracias a quienes han apoyado, han hecho su aporte a este canal a través del link de PayPal que dejo en la descripción de este video. Les mando un enorme abrazo desde Caracas, Venezuela, y nos vemos en la próxima.